Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ingeniero. No sé quién había una persona que estaba hablando. ¿Quién era? La verdad es que no sabría decir, pero había una persona que hablaba. ¿Escucharon ustedes? Sí, había una Sí, persona ingeniero. hablando. Sí, se escuchó, ingeniera. Pero no veo quién sería. Algún infiltrado. Bueno. Tengo miedo. Ok. A ver, esperaremos a ver si aparece. Bueno, jóvenes, vamos viendo ya los últimos capítulos de lo que significa elementos preforzados. Pero antes que empecemos este capítulo, vamos a ir a verlo, el proyecto que les comentaba, ¿ya? El proyecto que les comentaba, ustedes me van a hacer este edificio que lo van a calcular como una losa plana fungiforme, ¿ya? O el que guste lo puede calcular también como losa casetonada. En ambos casos, la losa plana o la losa casetonada tiene que estar preforzada, ¿ya? También el diseño de las columnas y las fundaciones de hormigón armado. Las dimensiones que están en la figura, a todas le aumentan ustedes 1 metro, ¿ya? Donde dice, por ejemplo, 6 metros, donde dice 6 metros, ustedes le ponen 7 metros. Donde dice 5, 6 metros. Donde dice 5, 6 metros. Donde dice 6, 7 metros. Acá 7 metros, 6 metros y 7 metros. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, esto sería la planta. Esta estructura no tiene vigas. Es solamente losa con las columnas. El mejor método para poder diseñar esto es a través del método del pórtico equivalente. Sin embargo, ustedes están libres de poder utilizar cualquier otro método de cálculo, ¿ya? Esta técnica, ¿por qué lo estamos implementando? Porque actualmente hay una tendencia en las construcciones de edificios de realizarla sin la presencia de vigas, de tal manera que tienen un espacio prácticamente completamente limpio y en las mismas losas ya se colocan todo lo que son las instalaciones eléctricas, sanitarias, incluyendo también aire acondicionado, etcétera. Y las losas se dimensionan básicamente por los momentos flectores que ocurren tanto en la zona de columnas como en la zona central de las losas. Posteriormente, después de calcular los momentos en los dos sentidos, ustedes lo que tienen que hacer es a esos momentos colocarle el acero de prefuerzo. Entonces, en la zona central de las columnas y en la zona de columna y en la zona central, ustedes van a tener armaduras en los dos sentidos. O sea que estos son losas bidireccionales. Y tienen que colocar la armadura preforzada en los dos sentidos. Otro aspecto también importante después en el diseño es el asunto del punzonamiento. En la zona de las columnas, tienen que dejar ustedes un área determinada solamente de hormigón para evitar el punzonamiento de la losa sobre la columna. ¿Ya? Ahora, la altura que van a tener del edificio va a ser lo mismo que esto de acá, solamente que aquí me les van a aumentar este 4.5 y 1.5 lo mantienen en la planta baja, pero esto a partir del primer piso, segundo, tercer piso, me aumentan 1 metro.
aquí sería 4 metros, aquí sería 4 metros, aquí sería 4 metros, aquí sería 7 metros, aquí sería 6 metros, 6 metros y 7 metros. Pero esta parte de acá abajo la mantenemos. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda sobre este trabajo? Se los estoy dando con tiempo para que puedan realizarlo. No se olviden que tienen que entregarme antes del examen final su proyecto. ¿Ya? Está bien, Inge. O sea, damos el examen, es el minuto, en la hora antes de dar el examen, ¿podemos entregarlo, ingeniero? Sería mejor que me entreguen antes. Suponete si el examen de ustedes es el 24 de junio. Entonces, de repente, el 21 de junio puede ser la fecha para que... Es que ustedes tienen que tener nota para entrar al final. Y yo antes tengo que corregir el proyecto. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Entonces, vamos a pensar como una fecha todavía, digamos, tentativa, el 21 de junio para que me entreguen el proyecto. Está bien, Inge. Muy bien. ¿No hay ninguna duda? Inge, el método que utilicemos, digamos, para hallar los momentos en un sentido y otro puede ser opcional, ¿no? Como no es ya sea el método del pórtico equivalente o por ejemplo, digamos, podemos hacer por elemento finito de ahí ya con ese momento nosotros hacer nuestras armaduras o no. A ver, podés utilizar, por decirte, un software para poderlo calcular. Pero el problema es que tienes que explicarme cómo calcula el software. Ya, Eh, ya. no, o sea, si no va a parecer como que un estudiante calcula el edificio y los otros solamente copian los momentos. Y lo que no quiero es eso. Por eso es que me gustaría que hagan un método de cálculo manual. Si gustan, después lo pueden verificar con un programa. Hay el SAFE, hay los mismos programas que conocen ustedes, el CIPE, el, el RAML, lo que ustedes gusten, robot, pueden utilizar. Pero tienen que demostrarme cómo cargan, cómo calculan sus momentos flectores. ¿Está claro? Sí, Porque si entonces no, como hay les que digo, demostrarle. si no, como les digo, va a haber un estudiante que calcule los momentos y los demás estudiantes lo van a copiar y van a decir, he hecho con tal programa, este es el resultado. Y la clave es la determinación. ¿Por qué les aconsejo que hagan con el método del pórtico equivalente? Por si acaso el método del pórtico equivalente, las iteraciones que realiza el software, que es prácticamente el método de Cross, ya hay programas también para poderlo implementar. Pero, ¿cómo calcular la rigidez? ¿Cómo están distribuyéndose los momentos? Eso para mí es muy importante que conozcan porque es a través de este método del pórtico equivalente en el que se conoce cómo los momentos se distribuyen en función de su rigidez de sus elementos. Por eso que siempre aconsejo que utilicen este método del pórtico equivalente y después, si gustan, compárenlo con los resultados que dé cualquier software. ¿Eso qué va a significar? Que te va a consolidar en tus conocimientos y vas a poder tener una interpretación correcta de los momentos flectores en el futuro, en este tipo de losas que se las llama losas fungiformes, losas planas, o el que gusta lo puede calcular también como losa casetonada en dos direcciones. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Una última pregunta. Sí. Ayer usted nos dijo que solo se realizaban los cálculos de
de la losa, creo. Quisiera aclarar si habría que hacer algún cálculo más o cuáles son todos los cálculos que hay que hacer. Ya. Tienes que hacer el cálculo de la losa preforzada en dos direcciones, ¿ya? Y tienes que hacer el cálculo de la columna y el cálculo de la zapata. Por supuesto, las más solicitadas. ¿Cuáles son las más solicitadas? La de la planta baja. Entonces tiene que haber el diseño de la losa, el diseño de la columna y el diseño de la zapata. Una, no digo que me calculen todas, pero tiene que ver el procedimiento. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Muchas gracias. Ok. Bueno, nos iremos a ver ya, como les digo, ya los últimos capítulos que tenemos sobre este tipo de elementos que se llama la viga compuesta. En realidad, esto de la viga compuesta viene del concepto de una viga prefabricada y una losa vaciada en sitio, ¿ya? Este es, digamos, la técnica que se está utilizando bastante en los elementos que se están construyendo actualmente en los edificios. Como ven ahí, la viga que está achurada puede ser una viga T, una viga I o cualquier tipo de viga. Son elementos pretensados o postensados. Y estos elementos van a ser vaciados en obra, la losa de hormigón, incluyendo que las resistencias de ambos materiales pueden ser diferentes. Por ejemplo, el F'C de una losa puede ser 250, 210 kilos por centímetro cuadrado y el F'C de una viga preforzada puede ser 280, 350, 420 kilos por centímetro cuadrado. Son en realidad dos tipos de materiales diferentes. Entonces, a través de esta relación modular, N, que me relaciona el módulo elástico de la losa con respecto al módulo elástico de la viga, hago que la sección se transforme con una sección compuesta, ¿ya? ¿Y cómo la transformo? Tengo el cálculo del B. ¿Se acuerdan el ancho que uno calcula para ver qué parte de la losa está actuando también como viga? Y ese ancho tiene que ser el menor valor de estos tres que están acá. Eso ya lo hemos visto bastante en hormigón armado. Y este valor B, al multiplicarlo yo por este valor modular N, me encuentra el ancho efectivo, B sub 0. Entonces, esto que está con B sub 0 de la losa más el área de la viga, prácticamente va a hacer que esto actúe como una sección compuesta. Compuesta por dos materiales que los estoy transformando en un solo material para poderlo calcular. Estos elementos son muy importantes considerarlo, puesto que son prácticamente los procedimientos que se utilizan bastante en la construcción de edificios o en cualquier otro tipo de construcción donde estemos utilizando materiales prefabricados y materiales vaciados en sitio. Entonces es muy importante que nosotros sepamos determinar con precisión este tipo de elementos. Hablando de los elementos preforzados, por ejemplo, otra aplicación de elementos preforzados con vigas compuestas es lógicamente los puentes. En los puentes carreteros, generalmente la viga es una viga digamos cajón o una viga preforzada, y la losa se la vacía en el sitio. Entonces hay un claro ejemplo de qué es lo que uno debe tomar en consideración
para los esfuerzos que va a haber, algunos que están incidiendo en la viga y otros que están incidiendo ya en la viga compuesta. Por ejemplo, algo que está muy claro es esto. En la etapa de transferencia, cuando se utiliza el gato y se transfiere la carga de prefuerzo del P0 al PI, va a trabajar solamente la sección, en este caso preforzada, o sea, la sección de la viga. Y ya cuando estemos en la etapa de servicio, vamos a trabajar con la losa, parte de la losa que está colaborando con la viga, ese ancho efectivo que nosotros estábamos comentando. Entonces, esto en la etapa de transferencia, ¿qué entran? Entran la carga de prefuerzo inicial y el peso propio de la viga. En la etapa de servicio, el PI se transforma en PE, que es el prefuerzo efectivo, después de ocurridas las pérdidas diferidas. Trabajamos con el PE, trabajamos con los esfuerzos debido a la carga de peso propio de la viga, trabajamos con la carga muerta sobreimpuesta y trabajamos con la carga viva. Entonces, lo que es la carga muerta sobreimpuesta más la carga viva, la llamamos nosotros carga de servicio, ¿ya? Como están viendo acá. Entonces, el momento de servicio va a ser el momento de la carga muerta sobreimpuesta más el momento de la carga viva. Entonces, analicemos esta etapa de transferencia. La etapa de transferencia, nosotros vamos a tener estos tipos de elementos. Vamos a tener el prefuerzo inicial y el peso propio de la viga. Solamente trabaja la viga preforzada. Y lógicamente las tensiones que vamos a llegar a obtener, esto es para momento positivo, tienen que ser menor o igual a los valores admisibles que nosotros ya hemos visto, tanto a tracción como a compresión del hormigón. ¿Ya? Asimismo, las tensiones en la etapa de servicio, ya no solamente se trabaja con la sección de la viga, sino también con parte de la losa a través del ancho efectivo B sub 0. Entonces, el prefuerzo efectivo va a actuar sobre la viga. El prefuerzo efectivo por la excentricidad va a actuar sobre la viga. El momento del peso propio va a actuar sobre la viga. En el caso del momento acá del peso propio de la losa, va a actuar sobre la viga. ¿Ya? Y aquí tengo ya la carga de servicio. En la carga de servicio, fíjense ustedes, no solamente van a aparecer tensiones en la viga, sino también tensiones en la losa. Entonces, en esta sección yo debo encontrar un nuevo centro de gravedad, una nueva inercia y, por supuesto, distintos módulos estáticos. Entonces, voy a tener acá que verificar si me cumplen las tensiones en la losa y si me cumplen las tensiones en la viga. Entonces voy a llegar a tener ya un diagrama de este tipo. Estas tensiones que actúan sobre la viga, nosotros ya las conocemos, ¿no? Ya las conocemos de memoria. Cómo hacer y cuáles son sus valores admisibles. Solamente aquí vamos a incrementar, o no incrementar, sino vamos a calcular las tensiones en la fibra superior de la losa, que va a ser N multiplicado por el momento de servicio sobre el módulo estático. Esto no es igual, por si acaso es por, menor o igual al 45%, pero ya del F'C de la losa, no de la viga. Y el momento en la fibra inferior va a ser N, momento de servicio, y vamos a variar el módulo estático hasta este borde de la sección compuesta. Eso es el W' de la sección compuesta. El W superior es el módulo estático hasta arriba. En cambio, el prima es hasta este punto. Eso lo vamos a ver ya con algún ejemplo de aplicación que podamos ver y lo podamos analizar. Ingeniero, ¿Sí? Ingeniero,
N es la altura de la losa que no es parte de la viga, ¿no? No. N es la relación modular. N es lo que te he dicho anteriormente. N es la relación del módulo elástico de la losa sobre el módulo elástico de la viga. Con este N, los valores que tú estés multiplicando por N, lo estás transformando a las tensiones que tiene el elemento. Por eso que aquí, cuando estás calculando las tensiones en la losa, estás multiplicando por N. ¿Me entiendes? Sí. Ya con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Había otra pregunta también. ¿Quién era la estudiante que quería preguntar? Firma ingeniero, Ileana, quería preguntar, ¿esa F''C de la losa será distinta a la de la viga? Sí, Porque hacen así. ya. Generalmente sí. ¿Ya? Por ejemplo, es lo que te decía. La viga preforzada trabaja, digamos, con un F'C, digamos, de 350 kilos por centímetro cuadrado. Y el F'C de la losa puede ser, por ejemplo, 210 kilos por centímetro cuadrado. O sea, en realidad, por más que sea hormigón también, son distintos materiales porque ambos tienen distintos módulos. Acordate que el módulo elástico es igual a un factor, por ejemplo, 15.100 o 16.000 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C. Mientras mayor sea el F'C, el módulo elástico también va a ser mayor. O sea que el módulo elástico de esta viga es mayor que el módulo elástico de esta losa. Por eso que se saca esta relación modular N. Ya, entonces esa F'C va a ser de acuerdo al módulo elástico, no de acuerdo a ensayos de laboratorio, cosas así. El F'C no. El F'C es tu resistencia característica a los 28 días de la losa, que podía ser, por ejemplo, 210 kilos por centímetro cuadrado. El N es la relación modular. Acordate vos en método elástico que inclusive hemos visto en hormigón 1, para poderlo transformar nosotros trabajábamos con el valor N. Y el valor N para nosotros era la relación modular entre el módulo elástico de la losa sobre el módulo elástico de la viga. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Con esto estaría, por ejemplo, cubierto lo que significan las tensiones. No se olviden que estamos con el método elástico. Ahora, aparte de esta situación, hay otro fenómeno que se va a llegar a producir justo en la unión entre la losa y la viga. Esto se llama corte por fricción, ¿ya? Este es un diseño de corte en forma longitudinal que se llega a presentar en estos elementos. ¿Cuál es ese corte que se llega a presentar? Cuando ustedes entran, por ejemplo, por decirles algo, una pista de baile que tienen en la losa de un entrepiso. Y hay una persona que corre y de pronto se frena. Esa frenada que pone esa persona genera una fuerza de inercia en el sentido longitudinal, así como si estuviéramos viendo esto. Si estos dos materiales son diferentes, inclusive son vaciados en distintas épocas, entonces hay que garantizar que exista la suficiente adherencia en este elemento para que no se desplace la losa de la viga. Entonces es muy fácil que nosotros podamos calcular este acero, que lo calculamos generalmente como armadura de corte en la viga, lo pasemos a la parte superior y este acero me resista el cortante por fricción. Ahora, el cortante por fricción no solamente es esta armadura, sino esta superficie de contacto entre la viga y la losa. Hay veces
cuando se hacen las vigas, intencionalmente se deja esta parte superior lo suficientemente rugosa, no liso, sino rugoso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando vacíe la losa haya una mejor adherencia entre este hormigón de la losa y el hormigón de la viga. Y para ayudar a esa adherencia, también se coloca esta armadura para resistir este esfuerzo de corte que va a haber en este sentido. Producto de cargas horizontales. Otra carga horizontal que puede existir en estos edificios, por ejemplo, es la carga de viento. Otra carga que puede existir, horizontal también, carga de sismo. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos tipos de elementos para poderlos considerar. Por ejemplo, en el caso de las viguetas pretensadas, que se utilizan normalmente en las construcciones, las viguetas se las coloca de tal manera que estén simplemente apoyadas en las vigas que están en sus extremos. Entonces, no hay ningún elemento que esté conectando, así como este fierro, la losa con la vigueta. Porque la vigueta apenas tiene 10 centímetros de altura. Y el otro complemento, que es plastofor, el vaciado de la losa superior no se vacía en estribo, directamente el hormigón. Entonces no tiene estribo las viguetas. Entonces funcionan perfectamente si las cargas son gravitacionales. Pero ¿qué pasa en aquellos edificios que están sometidos a carga de viento de consideración? Eso se va a presentar, y ustedes lo van a ver si alguna vez tienen alguna curiosidad, en la unión entre la losa y la pared se forma una fisura longitudinal en toda la losa, justo casi en la unión. Y esa fisura es producto de estas cargas horizontales, para lo cual esta losa, que es muy simple, que es la losa con vigueta, que no tienen esta armadura que estábamos hablando acá, entonces no tiene capacidad para resistir estas fuerzas horizontales. Y aparece esa fisurita. Por supuesto que en casas, por ejemplo, de 2 plantas, 3 plantas, el viento no es crítico. Y las cargas que actúan generalmente son gravitacionales y no son cargas horizontales. Pero si ocurriese en algún momento un sismo, este tipo de estructuras son totalmente inestables. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad para resistir esto que estoy hablando acá, este cortante longitudinal que aquí se transforma en un cortante resistente por fricción y por estos dos aceros que están subiendo como resistencia por corte longitudinal. Entonces, eso de ahí es muy importante tomarlo en cuenta. Acá, por ejemplo, este cortante último debe ser menor o igual al cortante resistente. Y, lógicamente, yo debo llegar a calcular cuánto va a ser ese cortante resistente. ¿Ya? Y ese cortante resistente va a ser lo que esté aguantando el hormigón multiplicado por B por D. Entonces, es muy importante tomarlo en consideración esos aspectos. ¿Ya? Ahora, si yo considero, para poder calcular esto de acá, esa tensión, si la superficie que les decía a ustedes es rugosa, tiene adherencia y sin estribo, lo que me está aguantando el hormigón es 5.4 kilos por centímetro cuadrado. Si la superficie es lisa, sin adherencia, pero tiene estribo, también vale 5.4. Si la superficie es rugosa, con adherencia y tiene estribos que cruzan la junta, 24 kilos por centímetro cuadrado aproximadamente.
Entonces es muy importante dejar la superficie rugosa y también pasar la armadura. Y esta armadura por fricción, de corte por fricción, ¿ya? Es la carga que yo tengo, en este caso la carga de compresión, dividido entre un coeficiente de minoración de resistencia, límite de fluencia y este coeficiente de fricción, μ. Este coeficiente de fricción para concreto vaciado monolíticamente vale 1.4. Para concreto vaciado sobre concreto endurecido con superficie rugosa vale 1 y así sucesivamente. Generalmente nosotros trabajamos con el 1.4. Entonces con eso llego a calcular la armadura que voy a necesitar para resistir los esfuerzos cortantes. Entonces, muy importante esta teoría de corte longitudinal, conocida también como cortante por fricción, también introducir en los conocimientos que nosotros teníamos de esfuerzo cortante. Ahorita solamente ustedes han aprendido a calcular los esfuerzos cortantes a través de los estribos, y estos estribos ubicados de tal manera en las secciones críticas, AD, por ejemplo, del apoyo de la columna, y calculábamos para esa sección crítica los estribos necesarios. Y la resistencia era el hormigón y también el acero. En este caso también existe otro cortante que se llama cortante por fricción, que justamente en este caso actúa justo en la unión entre lo que es el hormigón preforzado y la losa de hormigón armado. Esto también se presenta en el diseño de ménsulas en hormigón armado, la teoría del cortante por fricción. Pero bueno, ese es otro análisis que tenemos que hacer. Lo importante es que ustedes sepan que existe también esta teoría de cortante por fricción para poder calcular las armaduras que se deben colocar en ese sector. Eso lo vamos a ir viendo con un ejemplo de aplicación. Veamos. En este ejemplo de aplicación vamos a tener una viga cajón. ¿Sí? Adelante. Una consultita antes que decía. ¿Cuánto tiene que entrar esa armadura de corte, digamos, que hacemos llegar a la losa de la vigueta a la losa, digamos, cuando hacemos entrar? ¿Cuánto es? ¿Hay algo especificado? Ya, a ver. ¿Alguna distancia? Entra lo normal que se puede colocar, de acuerdo al cálculo que te salga, es que este estribo que se cerraba aquí, ¿no ves? Aquí se cerraba el estribo normalmente que nosotros armábamos de una viga T. Este estribo de corte lo subas tú para arriba. ¿Cuáles son tus áreas de corte acá? Esta y esta. Entonces, el área que estás calculando acá tiene que ser igual, ¿ya?, a estas dos áreas que estás colocando acá. Si en caso no fuera así, tendrías que colocar otro más para poder aumentar su resistencia a este corte. Si querés llamarlo corte directo, pero se lo llama en realidad corte por fricción. ¿Está claro? Ingeniero, Sí, yo entonces, Sí. ¿ese estribo es el mismo estribo que calculamos en la anterior clase de cortante de la viga? Correcto. Es el mismo estribo, pero cumple distinta función. Este estribo que estás colocando, en primer lugar, es para el esfuerzo cortante que tienes que calcular debido a una grieta diagonal que se produce y calculas los estribos. Eso es el estribo que estás calculando. Yo lo que te estoy indicando que este estribo, constructivamente, hacerlo pasar hacia arriba y verificar si esta armadura, suponete que esto sea armadura de 6 milímetros, eso tiene 0.28 centímetros cuadrados cada una. Aquí, ¿cuál es el área de corte? Esta y esta, ¿no ves? Entonces, tu área de corte, ¿cuánto va a ser? 2 veces 0.28, el diámetro de 6 milímetros. Entonces, te daría 0.56 centímetros cuadrados. Entonces, esta área que estás calculando por fricción tiene que ser menor o igual a ese valor. Suponiendo que aquí se requiera más, entonces aquí deberías aumentar más acero,
que aumenten a la resistencia de corte. ¿Me entendiste? Sí, se entendió bien. Ok. Entonces, para eso es lo que se considera estos elementos. Bien, yo creo que con el ejemplo vamos a ir viendo todas estas inquietudes sobre estas nuevas ecuaciones que estamos viendo, ¿ya? Pero me gustaría que investiguen un poco sobre lo que significa la teoría del cortante por fricción. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de diseño. Tenemos una viga que acá tiene 2 metros de largo. Tengo 1.35 metros de alto y la viga está diseñada para 24 metros de largo. Esta viga cajón, está fabricada con un hormigón 350, ¿ya? Y esto que llama firme de compresión es la losa que se vacía en obra, que tiene una resistencia de 250 kilos por centímetro cuadrado. El acero de prefuerzo, el FPU, es 19.000 kilos por centímetro cuadrado y los torones son de media. La carga muerta que va a actuar, ya calculada, suponete, es 254 kilos por metro cuadrado por los 2 metros para tenerla la carga acá. Y la carga viva va a ser 1.227 kilos por metro cuadrado por los 2 metros para tenerla también la carga actuando acá. Entonces aquí ya tengo la carga muerta y la carga viva. Luego voy y calculo todas las propiedades geométricas de la sección. Y calculo, lógicamente, el área de la sección. Lo más correcto para hacer esto es despiezarla primero y después, lógicamente, calcular el área. Entonces aquí va a tener el cálculo de la losa, ¿ya? Su centro de gravedad a 77.93 centímetros desde la parte inferior. Y ahí mismo vamos a calcular su momento de inercia. Entonces tengo la viga simple. La viga simple es la viga cajón. Acá es el Y inferior que les comentaba, 77.93 centímetros. El Y superior sería 57.07. Esta es su inercia. Y fácilmente podemos calcular sus módulos de estática. Pero ahí lo dejaremos mientras tanto. Luego vamos a tener la sección compuesta. Entonces, para la sección compuesta, calculo el valor de n. Aquí lo han puesto como n mayúsculo, pero es el n minúsculo. Entonces, lo ha colocado como la raíz cuadrada de la losa sobre la raíz cuadrada de este elemento, ¿ya? Entonces, el n me sale 0.845. Esta es la relación modular. Entonces, de los 2 metros que tengo de losa, al B que yo tengo de 2 metros, lo multiplico por 0.845 y el B0 sería 169 centímetros. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, entendido. Sí, Inge. Ok. Entonces, luego, aquí voy a tener en esta nueva sección una nueva área, un nuevo centro de gravedad, que ya va a valer 98 centímetros debido a la acción. Y esto ya vendría a ser mi sección compuesta. ¿Ya? Mi sección compuesta. Donde en la sección compuesta voy a tener, esta va a ser mi área, esta va a ser mi inercia, este va a ser el Y1 hacia abajo, este va a ser el Y2 hasta el borde de la viga y el Y2 asterisco hasta el borde de la losa. ¿Ya? Y con eso, lógicamente, puedo calcular también sus módulos estáticos. Entonces aquí están sus áreas de la sección simple, aquí están sus áreas de la sección compuesta y lógicamente aquí estarían sus módulos estáticos. Lo
torones con los cuales se va a calcular. No es el motivo de cálculo de esto, solamente estamos haciendo su análisis. Vamos a suponer que son 28 torones que se están utilizando. Están ubicados de esta manera en la losa cajón. Y vamos a considerar 20% de su pérdida. Entonces calculamos, de acuerdo a su centro de gravedad, cuánto vendría a ser su excentricidad y calculamos, lógicamente, la fuerza que me está produciendo esos torones. Entonces, para esto, yo acá tengo, acuérdense, la tensión admisible por el área y de aquí voy a obtener obligatoriamente mi PI. Teniendo ya eso y teniendo estos valores, vamos a ver cuánto vendría a ser las pérdidas totales y las pérdidas instantáneas. Aquí fíjense, las pérdidas totales están calculadas en kilos. También lo puedo calcular en kilos por centímetro cuadrado. Si estas cargas las divido entre el área que tengo del acero. Muy bien, teniendo ya esos valores, voy y verifico mi etapa de transferencia. En mi etapa de transferencia estoy trabajando solamente, fíjense ustedes, con la viga, ya con la viga cajón. Esta es la compresión, este es debido al prefuerzo excéntrico y esto es al peso propio. Entonces se calculan las tensiones y la tensión inferior me saldría 147.72 y la tensión superior me sale menos 2.93. Hasta acá yo creo que no hay problema. Es un ejemplo muy simple para poderlo tener. Ahora vámonos a la sección compuesta. Vamos a tener sus tensiones admisibles. Bueno, acá estoy verificando que cumplan las tensiones admisibles. ¿Ya? Luego nos vamos ya a las pérdidas a largo plazo. Ya se me convierte mi PI en 47.000. Ya sería el PE, perdón. Entre el área que estamos teniendo a largo plazo, el prefuerzo excéntrico y las cargas que están actuando. Estos son el estado de prefuerzo a largo plazo. ¿Ya? Entonces tendría mis tensiones de 25.93 positivo y acá arriba 4.44. Esto es en la viga. Ahora vámonos a calcularlo en la losa. Perdón, ¿dónde estoy? En la losa. Entonces calculamos ya lo que estamos calculando de sus tensiones y calculamos sus tensiones en la fibra superior, perdón, en la fibra inferior y en la fibra superior. Luego vamos a calcular ya en la sección compuesta la carga muerta, ya teniendo en cuenta esto de acá. Cuando estamos hablando de carga muerta trabajamos con los 2 metros, pero ya cuando calculamos su inercia calculamos con el B0, el ancho efectivo. Entonces, por la sección compuesta, ya las tensiones de la carga muerta van a aumentar. Aquí ya estamos considerando la viga y la losa. O sea, aquí lo que estamos haciendo es sumarlo. En realidad podríamos calcularlo en forma separada. Pero como estamos hablando de la sección compuesta, entonces estamos hablando ya de todo. La carga viva actúa sobre la sección compuesta. Igual, calculamos sus tensiones aquí en este punto y también en este punto superior. ¿Ya? Y el estado final de tensiones va a ser esto. Esto es lo que está actuando en la viga, esto está actuando en la viga y esto es lo que está actuando ya en la sección compuesta. Y fíjense que tenemos 2 tipos de tensiones. Una tensión acá en este punto para la viga y otra tensión para la losa. Y todas cumplen los esfuerzos admisibles. Entonces, de esa manera llego a verificar sus tensiones. En el caso de la revisión de los estados últimos, lo mismo que hemos hecho. Esto está, los coeficientes de mayoración, como está hecho por la norma ASTO, estos son los coeficientes de mayoración de carga de la norma ASTO. Si nosotros estuviéramos calculando normalmente como tenemos, tendríamos que calcular 1.2 momento de carga muerta más 1.6 momento de carga viva. ¿Ya? Eso tendríamos
que poderlo aplicar. Y este de acá vendría a ser el momento último. Como estamos calculando para la norma ASTO, entonces es lo mismo. Entonces calculamos el bloque de compresión ya en la sección compuesta. Estas, si se acuerdan ustedes, son las mismas ecuaciones que tenemos determinado para el método de estados últimos. Y finalmente lo que vamos a hacer es calcular su momento resistente y su momento. Entonces, aquí, fíjense, por casualidades, no cumple. ¿Ya? Entonces, requiere un aumento, y ese aumento del momento requeriría acero de refuerzo. Entonces, llegamos a verificar y le aumentamos acero de refuerzo acá. Son 2 fierros de 1.27, o sea, de 12 milímetros. Y con eso ya llega a cumplir. ¿Ya? O sea que le estoy aumentando acá, aparte del momento resistente por flexión del prefuerzo, le estoy aumentando momento resistente por estos 2 aceros que les estoy aumentando en el momento máximo para poder resistir su momento último. Entonces hay que siempre tener un poco de cuidado en esa parte. Lo otro que te indica en este caso es tratar de que el momento de agrietamiento, que es este de acá, sea mayor al momento 1 y al momento 2. El momento 1 es el momento del peso propio y este viene a ser el momento que está actuando por la losa, ¿no? Entonces aquí tengo mi momento 2 calculado con esta ecuación de agrietamiento. Acuérdense que aquí entra el módulo de ruptura. Este es el momento de fisuración que nosotros llamábamos y le están sumando. Entonces tengo el momento 1 y el momento 2. La suma de los dos me va a dar el momento total de agrietamiento. ¿Esto por qué lo estamos separando? Porque hay 2 tipos de momento. Este momento es debido al prefuerzo y este momento es debido al acero de refuerzo. O sea que aquí estamos actuando en forma combinada. Luego tenemos este valor índice de prefuerzo que nosotros no lo hemos trabajado mucho en el análisis que teníamos de nosotros de las pérdidas, pero aquí también se puede calcular con este índice de refuerzo. Y siempre tiene que ser 1.21 mayor que el momento de agrietamiento. Y efectivamente se nos sale mayor, ¿ya? Luego hay que revisar su diseño por corte. Esto es prácticamente verificarlo, el diseño por corte de la sección, corte solicitante, corte de carga muerta, corte de carga viva, y se verifica si cumple o no cumple. Y el acero que se necesita para poderlo calcular. En este caso nos sale armadura número 3, así trabajan los americanos. La número 3 significa una barra de 16 milímetros, perdón, de 12 milímetros cada 30 centímetros. ¿Ya? Luego se hace una verificación de la separación y se puede calcular los estribos de esa manera. También es muy importante, aparte de revisar esto del corte, verificar la etapa de deflexión, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que hemos visto anteriormente, la carga debido al peso propio y la carga que está subiendo hacia arriba, que es debido a la carga de prefuerzo. Entonces, esta vendría a ser la carga de peso propio y esta es la carga del prefuerzo. Y lógicamente eso nos va a dar menos 3.65, que sería que está subiendo hacia arriba. Pero esto es en la etapa de transferencia. ¿Se acuerdan, no? Que aproximadamente esto tiene que estar entre 2 a 2.5 como máximo. Aquí estamos ya con un pequeño problema sobre la contraflecha. Entonces aquí solo lo que se recomienda es que uno debería ponerle ya una contraflecha a esa viga para que no haya tanta deformación, que se puede hacer eso en elementos prefabricados. Luego voy a calcular mi deflexión final a través de todas estas deformaciones que están y todo me sale 3.37, ¿ya? Calculando la deformación admisible,
me sale 10.5 centímetros la deformación final. Entonces nos llega a cumplir esta deformación. También tenemos acá que se trabaja bastante, lo que les comentaba hace un momento, las losas alivianadas con viguetas pretensadas. En estas losas alivianadas no hay el estribo que les comentaba, ¿no? Directamente hay una vigueta acá de 10 por 10 aproximadamente. Generalmente esta separación de las viguetas entre 50 a 60 centímetros. En algunos casos, para aumentar un poco la adherencia y que no se desplace esta vigueta con respecto a la losa, se hacen estas pequeñas dentaduras que llaman indentado, para aumentar justamente la adherencia entre lo que es la vigueta y lo que es el vaciado del hormigón para que no se desplace, ¿no? Por ello, cuando son cargas gravitacionales, esto no hay mucho problema. Pero cuando son cargas significativas de viento en forma horizontal, como también sismo, esto es muy negativo, ¿ya? Muy negativo. Los complementos pueden ser ladrillos cerámicos, como pueden ser también plastofor. Eso depende ya del proveedor, cómo se llega a realizar. Esta fase de compresión varía entre 4, 5 hasta 7 centímetros. Eso vamos a ver de acuerdo a la flexión. Y lo importante en estas viguetas es que esta parte de acá te tiene que ofrecer una forma relativamente cónica para aumentar la adherencia. Ya es muy pequeña la viguetita de 10 por 10, digamos, y tenemos que aumentar la adherencia para que puedan trabajar como sección compuesta. Aquí, por ejemplo, en la etapa de transferencia, solamente la vigueta. Ya en la etapa de servicio, trabaja como una viga T. ¿Ya? Donde parte es preforzado y parte es hormigón. Eso vamos a ver un cálculo exclusivo de cómo se calculan estas viguetas con más detalle. Aquí, importante es que cuando ustedes se acerquen a algún proveedor de este tipo de vigueta, les dan las alturas de las losas, les dicen inclusive los pesos que pueden tener cada uno, ¿ya? Dependiendo si estás con un elemento, complemento con ladrillo, que aquí lo pone como arcilla, o con plastofor, que aquí lo ponen como poliestireno. Aquí tenés, por ejemplo, también, si yo tengo 17 centímetros y estoy trabajando con ladrillo, 270 kilos por metro cuadrado. Si estoy trabajando de 17 centímetros el espesor de la losa y una polietileno de 50 centímetros, estoy trabajando con 190 kilos y así sucesivamente. Entonces va a depender mucho para poder calcular. Estos pesos se puede calcular con precisión, si uno quiere hacer un cálculo más detallado. Pero ¿qué hacen la gente? O mejor dicho, los vendedores. Prácticamente lo que te ofrecen son así más o menos. Por ejemplo, en este caso, este proveedor te dice, esta es la vigueta 101, esta es la vigueta 102, esta es la vigueta 103, esta es la vigueta 104 y esta es la vigueta 105. Por supuesto, si vos ves, es la misma vigueta, lo que está variando es el acero de prefuerzo. Y te dice, esta 100 o 101, la 100 es para 4 metros. La 101 es para 4 metros y medio. La 102 para 5 metros 50. Y la 104, por ejemplo, para 8.40 metros. Pero, aquí hay varios pero. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de grado con un estudiante donde tiene 8 metros de largo. Hemos diseñado la losa con viguetas, comparándola, digamos, con otro tipo de losa que vamos a ver también acá, como son las losas utilizando viguetas trelincho. Y en los 8 metros ya tiene problemas serios la losa con viguetas pretensadas de deformación. Entonces, al tener problemas serios de deformación, tienen que colocarle al medio o a algún tercio vigas planas que arriostren a todas las viguetas para disminuir la flecha. Y eso, por supuesto,
te encarece ya el costo. Y aparte, una vigueta como la que tienen acá de 8 metros tiende mucho a la vibración. Por ejemplo, si yo tuviera que construir una escuela y debo colocar un entrepiso con vigueta, tengo que tener mucho cuidado porque los alumnos al moverse, al saltar o cualquier cosa, te va a ocasionar una sensación de inestabilidad por la vibración que puede llegar a tener la losa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene que analizar estos tipos de elementos, de cuál sería el elemento más conveniente para tomarlo en cuenta, ¿ya? Acá, por ejemplo, un dato que también te puede servir como referencia. ¿Qué altura debo tomar? Está más o menos de acuerdo a la luz. D, digamos, la altura total, que es L sobre 30 para longitudes menores a 5 metros. Para longitudes mayores a 5 metros, L sobre 25. ¿Ya? Pero, lógicamente, esto es algo que te sirve solamente como predimensionamiento. Después lo que te va a mandar en el diseño es la resistencia y el control de flecha. Y finalmente, muchos de ellos tienen este tipo de tabla. Y te dice peso propio más carga permanente. Si yo tengo, por ejemplo, acá una vigueta PB 15144 y el eje de las viguetas está cada 50 centímetros, la altura total es 15 centímetros, el espesor de la carpeta de compresión es 5, total 20 centímetros. El peso propio va a valer, para esta de acá, 196 kilos por metro cuadrado, ¿no? Y el volumen total de hormigón por metro cúbico, por metro cuadrado, va a ser esto. O sea, te sirve para que tengas una idea más o menos de lo que significa el peso de cada uno de los elementos que están trabajando. Y al final, cuando tú llegas a calcular, vas a ver que el peralte está muy ligado a la luz, ¿ya? Por ejemplo, estos son losas macizas, ¿ya? Yo tengo acá un peralte de 10 centímetros para una luz de 3 metros. Un peralte de 12 centímetros para una luz de 3 metros y medio. Para una luz de 4 metros, 13 centímetros. Esto sería el espesor en una losa de hormigón armado llena. Y aquí tendrías lo mismo, mayor peralte, pero también mayores luces, ¿ya? Pero esto hay que revisar. Como te digo, al menos en el ejemplo que hicimos nosotros a partir de los 8 metros, ya teníamos problemas serios de flecha. Y no era solamente el costo de esta manera. Y lógicamente también uno puede encontrar esto en bastante bibliografía. Lo que está con negro es la losa maciza. Esto es el costo. Y estos son las luces, ¿no? Aquí está la losa convencional. Y aquí está la losa con vigueta, ¿ya? Entonces hay que ver y comparar costo. ¿Qué significa la losa convencional con respecto a la losa maciza? La losa maciza es la losa sin viga, como lo que están haciendo ustedes ahora. ¿Ya? Nos ahorramos la viga. Y la losa convencional es aquella donde la vigueta está apoyada directamente sobre viga. Y aquí tenemos también las viguetas cada 50 centímetros, estas de acá. Estas son más o menos lo que te pueden vender los proveedores, ¿no? Pero, como les digo, estos valores hay que tener mucho cuidado en revisar. Miren ustedes hasta dónde llega. El proveedor te dice, utilice viga simple y si aquí y el muro es transversal, no hay problema. Pero si el muro aquí está longitudinal, utilice 2 viguetas. A mí me parece muy exagerado esto. Pero eso es lo que te dicen los proveedores. Por ejemplo, en la vigueta simple, suponete 20 centímetros la altura. Ya sabemos que 15 es el plastofor y 5 centímetros el de arriba. Están distanciados cada 60 centímetros. Este es el peso propio con ladrillo. No tiene con polietileno, pero con ladrillo, digamos. La vigueta me aguanta 670 kilos por metro. Su momento resistente si escojo la vigueta 100. Si escojo la vigueta 101, 845. Si escojo la vigueta 102, 1280. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? Solamente calcular y ver
cuánto es tu momento solicitante y con eso escoges tu vieta. Esto, como te digo, también es algo que uno debe verificar. Por eso es que vamos a hacer un cálculo de vieta completo para que ustedes tengan una idea correcta de cómo se debe dimensionar estas vietas. A veces, como les digo, nosotros nos confiamos mucho en los proveedores. Y a mí me ha pasado ya varias veces. Estás vos en plena construcción, estás construyendo, terminás la viga, te toca vaciar la losa y llamás por decirte a Concretec. Concretec te viene un técnico, saca las medidas y él mismo, el técnico, escoge qué tipo de viga se necesita en función de la luz. Si el técnico te resulta bien, te va a hacer un buen trabajo. Pero yo les recomiendo, siempre sean desconfiados en el asunto de construcción. ¿Por qué les digo? Porque si esa losa tiene algún tipo de falla, no lo van a buscar al técnico para hacerlo responsable. Lo van a buscar a ustedes, que son los ingenieros que estaban en obra. Entonces tengan la curiosidad, vean qué tipo de vigueta es y verifiquen si realmente está bien escogida las viguetas. ¿Ya? Y hay, como les digo, los proveedores tienen un sinnúmero. Fíjense ustedes acá, las luces. Por ejemplo, yo puedo tener una luz de 3 metros, ¿ya? Entonces la vigueta 100 cumple, ¿no? De 3 metros. Pero si quiero que sea de la vigueta 400, ya me va a cumplir mejor, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con el aspecto de seleccionar. Estos tienen los proveedores. No les digo que esté mal calculado, pero yo ya he visto en varias oportunidades que toman cargas de peso propio irracionales. Están construyendo, por ejemplo, un edificio y ponen una carga de peso propio de 150 kilos por metro cuadrado de la losa, cuando el precio real es casi cerca a 300. Y el rato menos pensado le ponen una carga de 200 kilos por metro cuadrado como sobrecarga, o sea, carga viva. Y la norma te recomienda mínimo tener unos 250 kilos por metro cuadrado. Entonces, por eso es que hay veces las soluciones que te pueden brindar ellos pueden ser soluciones económicas, pero desen la molestia de revisar sus diseños. ¿Ya? Esa es una recomendación. Aquí tienen también lo mismo que les digo. De acuerdo a la luz, te dice cuál vigueta es la más recomendable para poderlo hacer. ¿Ya? Otro tipo de viguetas que vamos a hacer un cálculo especial son estas viguetas conocidas como trelincho. Estas viguetas que está más difundida en nuestros países cercanos, como por ejemplo Brasil. Brasil toma estas viguetas. Este es solamente lo que están viendo con azul, es el elemento preforzado. Y estos son los aceros preforzados. Y lógicamente aquí lleva un fierrito ubicado en el sentido longitudinal. Pueden llevar armaduras de corte, si es que son necesarias. Y lógicamente estos elementos, acá se le coloca el complemento y se vacía posteriormente esto, casi igual que una vigueta, ¿no? Estos elementos vos puedes vencer luces mayores. Y justamente al estudiante que está haciendo su trabajo de grado, para los mismos 8 metros hemos hecho la misma viga y la misma altura. Y esto da para más luces todavía, porque la deflexión que te da es bastante pequeña en comparación al de la vigueta. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, el sistema constructivo. Fíjense ustedes acá, esta es la viguetita, solamente que se vacía. Aquí están los aceros de prefuerzo, y estos son los aceros que se sube acá arriba. ¿Ya? Aquí lo tienen, a veces una armadura que va así, colocada, y aquí se coloca para armar los estribos. Entonces, estos elementos
se pueden fácilmente maniobrar y manejarlo en forma manual. Aquí lo tienen, ¿no? Y son estos tipos de elementos que ya lo tienen listo para poderlo utilizar. Y en caso de que sea un poco pesado por las luces, también pueden utilizar equipo para poderlos transportar. Y quedaría el elemento de esta manera. Miren la luz que tiene. Este creo que tiene 9,5 metros, ¿no? Por eso es que se está utilizando esto de acá. Entonces, 9,5 metros, imposible pensar con estas viguetas pretensadas que nosotros conocemos y que son más comerciales. Obligatoriamente, si quieres hacer prefabricado, tendrías que hacer este tipo de cosas. En nuestro país, y principalmente acá en Santa Cruz, este tipo de viguetas no se fabrican. No se fabrican. Pero, como les digo, es una muy buena alternativa que se puede utilizar como son estas viguetas trelincho. Listo, jóvenes. Ingeniero, pregunta. Adelante. Respecto a las viguetas trelincho, ¿estas dónde se pueden ser reemplazadas? O sea, ¿dónde las puedo usar? Por eso, si tú tienes, por ejemplo, una losa con más de 8 metros de longitud, olvídate, no podés trabajar con las viguetas comerciales que nosotros actualmente tenemos. Y si tienes que utilizar un método prefabricado, porque esa es la finalidad de tu proyecto, digamos, entonces esta sería una muy buena alternativa para poder utilizar estas viguetas trelincho. Ahora, ¿por qué no están tan difundidas? Porque en nuestro medio, si yo comparara luces pequeñas, supónganse 5 metros, digamos, que es una luz bastante comerciable que todo el mundo utiliza en casas, en viviendas, puede ser que estas viguetas trelincho salgan un poco más caras que las viguetas que comercialmente te venden acá. Entonces, ahí tendrías un problema económico. Pero ya cuando las luces van creciendo, te estoy hablando de luces de 6 metros, 7 metros, 8 metros, 9 metros. Entonces, creo, y eso es lo que está demostrando el estudiante en su trabajo, que las viguetas trelincho son una buena alternativa que deberíamos nosotros incluir ya en nuestro catálogo de elementos estructurales que debemos utilizar nosotros en la edificación. ¿De acuerdo? Ya, entonces solamente se utilizarían en casos necesarios por el costo. Sí, por eso te estoy diciendo, por eso es que no están a veces muy difundidas, porque ¿quién tiene en su casa luces de 8 metros? Claro, entiendo ahí. No es, digamos, muy... Fíjate vos en las casas que tú ves, digamos, viviendas y todo, donde más utilizan las viguetas, son casas que no tienen esas luces. Pero si tú tienes que hacer, por ejemplo, un espacio abajo como un salón de eventos, por ejemplo, donde para vos te interesa mucho la luz y no colocar muchas columnas, porque necesitas el espacio para el evento que van a tener ahí, entonces ahí estos tipos de viguetas serían muy interesantes poderlas utilizar. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Por si acaso, la próxima clase, que no quiero que se falte, vamos a diseñar las dos. Vamos a diseñar la vigueta prefabricada, común, que nosotros conocemos. Quiero que sepan exactamente cómo se calcula y no se confíen en los proveedores. Y vamos a calcular también estas viguetas trelincho. Con eso ustedes van a tener ya un concepto mucho más amplio de los procedimientos constructivos en ambos casos. En ambos casos son elementos de vigas compuestas. ¿Está claro, jóvenes? Señor. No lo estoy escuchando mucho hablar, viejo. ¿Qué ha pasado? A ver, a Muñoz parece que le han prohibido hablar. ¿Qué ha pasado, Muñoz? Firme, ingeniero. No, solo que ni siquiera conocí este tipo de vigueta o de método, ingeniero. Esto fue, por ejemplo, lo que le inquietó a un estudiante y es por eso que está haciendo su trabajo de grado. Y es bueno que ustedes, si pueden, asistan para ver, digamos, el cálculo. Él tenía un edificio donde las luces eran de 8 metros
y él ha calculado el mismo edificio con vigueta de estas pretensadas, con viguetas trelincho y unas que se llaman losas alveolares, que son también elementos prefabricados, pretensados, de 1,20 m de ancho por el largo que quieras, digamos, en este caso 8 metros, y ha hecho un análisis técnico económico en su trabajo de grado y está demostrando que las viguetas trelincho para una luz de 8 metros es una buena alternativa técnica y económica. Y eso es muy importante porque así ya te va ampliando tu horizonte de qué posibles soluciones podrías dar cuando tengas que vencer espacios grandes en losa. ¿Está claro, jóvenes? No se pierdan, por favor, la próxima clase, que es la que vamos a ver, el diseño de la vigueta y el diseño el diseño de la vigueta pretensada que conocemos normalmente y la vigueta trelincho también. ¿Ya? Y con eso terminaríamos nosotros la materia. O sea que yo creo que el próximo martes ya estaríamos nosotros terminando el contenido de la materia. Solamente ya nos queda el proyecto y el examen final. ¿Listo, jóvenes? Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Muy bien. Eso sería todo entonces que Ingeniero. avanzamos el día de hoy y nos veremos ya en la próxima clase para terminar estos dos temas interesantes que es el diseño de las viguetas. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Sí. Si tendríamos alguna duda o consulta que pudiéramos tener con usted, independiente del tema, ¿nos podríamos comunicar con usted por llamada o algo así? Sí, no hay problema. No hay problema. Inclusive, si quieres y tienes tu pregunta, nos podemos quedar después de clase y analizar cuál es tu inquietud. No hay ningún problema. ¿Ahorita mismo? Si quieres ahora o si quieres la próxima clase, no hay problema. Ya, perfecto, está bien. Hoy mismo, entonces. Ok. Bueno, entonces a todos los demás, pasen muy buenas noches, jóvenes, y nos vemos la próxima clase. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, hasta luego. Luego, ingeniero. A ver, adelante, Pereira. ¿Cuál era tu consulta? Era sobre el trabajo de grado, en realidad. Quería decirle si, no sé, si pudiera ser mi tutor ya de forma más oficial, por así decirlo, para poder hacer más consultas sobre el tema y poder charlar con usted sobre lo que quisiera hacer en mi trabajo de grado. Por mí no hay problema, pero primero tienes que escoger tu tema. Sí, ¿Tienes ya escogido tu tema? Sí, cuando usted dio la presentación sobre cómo iba a ser la metodología para el trabajo de grado, le comenté sobre el método constructivo Lean Construction y usted todavía me recomendó hacerlo bajo el método BIM, que casualmente estoy haciendo un diplomado de la EMI en el que estoy aprendiendo el método BIM. Ah, perfecto. No hay problema. No hay problema. Más bien, todo lo que estés avanzando sobre el tema, anda mencionándomelo para yo tratar de orientarte más concretamente en qué lo podés enfocar. ¿O tienes ya tú un proyecto, digamos, escogido para tal fin? Sí, de hecho, desde el año pasado he estado buscando bibliografía y una estructura en específico para poder aplicar esta y al mismo tiempo hacer mis pasantías para poder tener los registros en mi marco práctico y demostrar la practicidad de este método. Ah, perfecto. Ya lo tienes completo, entonces. A ver, mándame todo lo que tengas y más o menos plantéamelo cómo lo quieres enfocar, para que yo te pueda dar alguna orientación de cuál sería el método o la metodología
más correcta para poderlo implementar. ¿Te parece bien? Perfecto, ingeniero. Un pequeño índice anda haciendo para ver, por ejemplo, lo que sería tu índice, tu temario. Entonces, sobre ese tu temario, yo te voy a ir preguntando a ver qué cosa es esto, qué querés hacer aquí, y entonces ahí vamos viendo cómo lo implementamos este método como un método constructivo. ¿Sí? Perfecto. Y así ya poder tener mis objetivos, claro. Yo lo que tengo entendido, y alguna vez participé en algo, hay un edificio que está muy cerca a Cotoca, yendo hacia Cotoca a la mano izquierda, que es un edificio que ha construido el gobierno, que son prácticamente dos módulos, uno frente al otro, pero son como 4 módulos así, en una sección bastante pequeña, en un área, mejor dicho, perdón, bastante pequeña. Y ese yo sé que ha sido construido utilizando esa metodología. Lógicamente que los ingenieros que han hecho eso son ingenieros que tienen su base en La Paz y que habría que tratar si es que tuviera, yo te decía, si ya tienes tú el edificio, entonces ya no es necesario, ¿no? Porque tratar de comunicarse con ellos para obtener, digamos, la técnica, cómo realizaron. Y yo me acuerdo muy bien que hacían mucho énfasis en la parte del, del plazo de construcción. O sea, hoy día pues, se van haciendo las tareas diarias y si hoy día no has podido alcanzar el objetivo que tenías previsto, ya estás generando pérdida. Y esa es una evaluación correcta y cómo ir corrigiendo sobre la marcha para recuperar el tiempo perdido o recuperar los costos que antes estaban actuando en forma negativa. Entonces era una facilidad que tenían para poder hacer ese tipo de seguimiento, que es más o menos que creo lo que tú quieres realizar en tu trabajo. Sí, es exactamente eso en realidad. Yo no sé si se acuerda que en el proyecto de este semestre donde presentamos, yo escogí el tema de losas casetonadas. ¿Ya? Yo me comuniqué el año pasado con el ingeniero José Luis Orias, no sé si lo conoce. No, no, no. Y él estaba en un congreso, él hizo un congreso boliviano junto con otros ingenieros en La Paz. Son 6 ingenieros nomás los que aplican esa metodología. Entonces yo me metí a ese congreso y empecé a estudiar el Lean Construction y de ahí ya le pedí sobre bibliografía y temas y cómo lo aplicaron. En Santa Cruz se aplicó en Monsanto 40 y es la programación de la obra versus días, capacidad de obrero y área seleccionada de la obra, por ejemplo. Ya. Listo, no, no hay problema. No hay problema para ir. Anda preparando eso y lo vamos viendo, si quieres, en la próxima clase, para que vayamos teniendo una idea más bien mejor. Ahora, hay otra forma también que podríamos tener. Me podés vos chatear o algo y podemos entrar en un momento determinado, como todavía tenemos la cobertura acá del Team. team. Entonces, me indicas el día, puede ser un sábado, por ejemplo, en la mañana, y me dice, ingeniero, ¿puede usted el sábado a las 9 de la mañana? Entonces, nos ponemos de acuerdo, entramos acá y lo puedes subir acá, digamos, para que podamos ver tu contenido, qué es lo que querés hacer a más detalle. Y ahí yo ya te puedo ir ayudando, digamos, cómo planificar tu trabajo para que tenga digamos, una aceptación, digamos, en lo que significa el tema en sí para la evaluación, digamos, que se hace del perfil del proyecto. ¿Ya? Listo, ingeniero. Perfecto, entonces, Okay. muchas gracias. ¿Por qué, pues? Ingeniero, Sí. yo igual quería hacerle la misma petición, si podría ser igual mi tutor para el siguiente semestre. Ay, ¿cuál es tu tema? No, lo mismo más simple, no. Solo quería hacer un recálculo de los módulos aplicando el post-tensado y hacer una comparación, porque de unos trabajos